testimonio impresionante, impactante, un testimonio exclusivo de Contigo en la Mañana de una de las víctimas del llamado psicópata de Puente Alto. Este hombre, quien el día de ayer recibió una condena de 32 años por el delito de 2 abusos sexuales, pero que ya había pasado 10 años en la cárcel previamente a la comisión de estos delitos. Seguimos conociendo entonces parte de la historia y de lo que han sentido las víctimas del psicópata de Puente Alto. Uno de los rasgos que generó más miedo entre sus víctimas fue precisamente ese, el de no sentir culpa de sus actos, de normalizar sus delitos y de contar lo que hacía sin ningún tipo de miedo. La persona lo que hacía, bueno, él se desplazaba por la comuna de Puente Alto, o por lo menos de los delitos que tenemos conocimiento, en un vehículo que había sido previamente sustraído, bueno, y esto se pudo establecer posteriormente, que había sido sustraído en la ciudad de Rancagua en el mes de agosto del año 2017. Los delitos que cometió él en Puente Alto fueron entre el mes de septiembre del año 2017 y el día 20 de octubre, que es detenido acá en la comuna. Y en todos estos casos él lo que hacía en este auto que había sido sustraído, abordaba a las víctimas de noche, las abordaba por la espalda para que no pudieran verlo, y después de agredirlas, forcejear con ellas, en algunos casos logró subirlas a este auto, trasladándolas hasta sitios eriazos donde procedía a agredirlas sexualmente y físicamente también. Posterior a eso, Díaz Valdés la dejó en la esquina de su casa. Marcela se bajó y caminó lentamente hasta cerciorarse de que el auto rojo no se devolvería. Entonces fui caminando lento y cuando llegué a la esquina ya para entrar a mi casa, ahí esperé a ver si él se devolvía. Y decidí tocar la puerta y cuando mi hermana me abrió, yo volteé y él había pasado, o sea, él sí se había devuelto pues y se había retrocedido a ver a dónde iba a entrar yo. Pero otra de sus víctimas pudo zafar de las garras de Manuel Díaz. Logró escapar antes de que éste la metiera en su auto. Me agarró un sujeto por atrás. Yo sentí que alguien venía corriendo detrás mío y él me agarró y me puso el cuchillo en el cuello y me tapó la boca. Y me dijo que me subiera al auto y yo traté de forcejear con él y le dije que no me iba a subir y me empieza a gritonear y me empieza a decir que me calle con garabatos, insultos y todas esas cosas. En eso me roba el bolso y me pega un empujón y me dice camina hacia abajo y no mires para atrás. Yo nunca lo vi. Eran ya pasadas las 11 de la noche y lo peor de todo es que no había nadie alrededor que pudiera socorrer a Cristina. Estaba gritando y me decía que no gritara porque si no me iba a cortar el cuello. Logró meterme al auto, sino que él, como vio que yo me estaba alejando de él, me robó el bolso. Y ahí me pegó un empujón y me fui corriendo para mi casa y me dijo no mires para atrás. Pero fue su madre quien la instó a denunciar. Sin embargo, al llegar a Carabineros, la sorpresa de Cristina fue mayor cuando supo que ya habían otras denuncias de este mismo sujeto. Yo llego a los Carabineros y le empecé a contar lo que había pasado y me dijeron un auto rojo y como que se asombraron así. Yo quedé igual como que ¿sigo contando o no sigo contando? Porque igual me dio como susto. 2 días después al gallo lo detiene. Pero este violador en serie sabía muy bien lo que hacía. El hombre habría empezado a delinquir desde muy joven. Entre sus principales antecedentes figura el robo con intimidación y el delito de receptación. El imputado no tenía ninguna actividad formal. De hecho, él había cumplido una condena en Rancagua, alrededor de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, por distintos delitos contra la propiedad, por robos con intimidación y por robos por sorpresa. Por lo tanto, él recupera su libertad alrededor del mes de agosto del año 2017 y es detenido en el mes de octubre. Por lo tanto, es muy poco el tiempo que él estuvo en libertad desde que sale o egresa de Rancagua.
Pero además de estos casos se suma otra violación consumada a una joven de 18 años. Fue este caso el que dio el pie para su captura. El padre de la joven, tras enterarse de lo sucedido con su hija, investigó por su propia cuenta y siguió los pasos de Manuel Díaz hasta dar con su paradero, donde incluso este padre logró frustrar un nuevo ataque a otra mujer. La primera víctima que se estableció, que fue una víctima del delito de violación, el padre de ella, a propósito de lo que había pasado con su hija, en los días siguientes a este delito, comenzó él a circular por la comuna de Puente Alto, en lugares cercanos donde había sido atacada su hija, de noche, y es así como alrededor de 2 días después de lo que pasó con su hija, ve a un sujeto de similares características a las que había descrito ella, y ve que está forcejeando con una persona de sexo femenino. Él se acercó, vio que se trataba de un sujeto con una contextura gruesa, tal como se había descrito, que el vehículo en el que circulaba también era de color rojo y un vehículo pequeño. Pero lo que pasó fue que él se percata de que la víctima había sido agredida y por lo tanto él privilegió ayudarla antes de poder, por ejemplo, perseguir a este agresor, porque esta persona, al ver la presencia del padre, huye. Sin embargo, la pista que faltaba para detener a Manuel Díaz se determinó gracias a las marcas de ADN que dejó su cuchillo en una de sus víctimas. Gracias a esto, pudieron finalmente detener al sujeto y a su auto rojo. Y parte de ADN en el cuchillo del gallo que me puso el cuchillo en el cuello, y igual me dejó una piquita ahí. A 2 años de cometidos los crímenes, sus víctimas dicen será un episodio que nunca lograrán olvidar, pero que sin embargo esperan que la justicia al menos mitigue su dolor. De ahí me retiré del trabajo, duré meses prácticamente sin salir de mi habitación. Porque ya después ya no quería ni salir a la calle cuando andaba con susto, estar hasta las 10 de la noche ya no andaba en la calle. Me tuve que salir de mi trabajo, del que estaba trabajando. Yo creo que lo principal acá es poder abordar este tipo de delito desde la comprensión del hecho traumático que ellas han vivido y también empatizando con lo que ellas sienten, adecuándose también a sus necesidades, lo que es súper importante. Son muchas víctimas, no todas tienen las mismas necesidades en términos ni terapéuticos ni de otras cosas, entonces uno ahí tiene que ir flexibilizando, adecuándose, pero lo que sí es primordial es la empatía y el acompañamiento continuo de ellas, que ellas vayan informadas de lo que se está haciendo acá en términos investigativos y también de lo que es mi labor respecto a la unidad de víctimas con ellas. Tras un largo historial de robos con intimidación, receptación y el delito de violación y abuso sexual, Manuel Díaz Valdés, de 41 años, fue condenado este miércoles a 32 años de cárcel. Bueno, la condena viene a ratificar todo el trabajo que hizo la Fiscalía, la Unidad de Víctimas y Testigos y la Policía. Ha sido condenado a penas altas por la mayoría de los delitos por los cuales fue acusado por la Fiscalía y nos deja tranquilo que se pudo probar toda la tesis del Ministerio Público. Por ahora, la única forma de sentirse más aliviadas con esta traumática experiencia es ver a este hombre tras las rejas y que se haga justicia, o sea, de que esta persona no ande por la calle haciendo a una y a otra persona como si no tuviera derecho a pagar. Que no saliera de la cárcel, no lo merece. Lo decíamos antes de irnos a la pausa comercial que teníamos testimonios exclusivos de las víctimas y que íbamos a estar hablando con Ángela Chávez, quien es la jefa de Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Sur. Ángela, gracias por estar junto a nosotros. Gracias. Y yo creo que lo pertinente para iniciar esta conversación es partir de lo que escuchábamos, ¿no? Del testimonio de las víctimas. ¿Qué tan importante es que exista ese testimonio, que exista esa denuncia por parte de quienes se ven afectadas por psicópatas de este estilo? Absolutamente relevante, ¿ya? Para nosotros es esencial, sin la participación de las víctimas
y sin esta, podríamos calificar incluso de valentía de las víctimas, sobre todo por la naturaleza del delito y la afectación que tienen, de continuar adelante, de ir a un juicio oral, de declarar allí, la verdad es que no se lograrían estas condenas, porque en estos casos el medio de prueba es fundamental. Pero también, tal como señalaba el profesional que estuvo a cargo acá, que es Patricio Vargas, es fundamental que nosotros nos hagamos cargo de las necesidades también que tienen las víctimas y las características que presentan, para no revictimizarlas, incurrir en intervenciones que sean más victimizantes aún para ellas. Claro. ¿Ya? Entonces, en casos como esto, primero que nada es fundamental trabajar desde el inicio con la víctima, porque allí es donde uno puede adherir a la víctima. Y por eso que en la unidad está formada por funcionarios del área psicosocial. Son profesionales psicólogos o trabajadores sociales. Claro, porque se requiere contención en esa primera etapa. Ellos tienen técnicas, habilidades y además constantemente se están perfeccionando en el área de cómo realizar un mejor abordaje con las víctimas. Entonces, cuando una víctima es derivada a nuestra unidad, que se hace en etapas muy tempranas por parte del fiscal, ¿ya? De allí se empieza un trabajo bastante estrecho. ¿Por qué? Porque la víctima, en ese primer contacto que uno hace con ella, ya lo primero es citarla, que vaya. Muchas víctimas no quieren saber nada. Hay que, ya en el primer contacto, incluso telefónico, transmitirle esta necesidad, esta seguridad, darle una primera orientación. Claro. Y es fundamental el tema de la orientación, que es un servicio para nosotros básico, porque uno dice entregar información. No, la orientación es más que eso. Es que te iba a decir justamente, Ángela, hay muchos casos que no solamente estamos hablando de abuso sexual, que nosotros hemos conocido aquí en el programa, donde la víctima se siente muy sola y muy perdida respecto a lo que hace la Fiscalía. Es decir, estamos viendo recién, por ejemplo, un caso de la desaparición de Claudia Agüero en Puerto Montt, donde los familiares están de alguna manera desesperados, porque ellos son en ese sentido también la víctima. Ellos son la familia de esta mujer desaparecida. Y siempre existe la misma queja. Yo no sé en qué está la Fiscalía, a mí nadie me ayuda. Si no pongo un abogado, si no tengo la plata para un abogado, la Fiscalía no sé si está archivando esto o no archivándolo. Entonces, ¿en qué medida esta unidad, que supuestamente es de ayuda a víctimas y testigos, no está funcionando bien si es que la gente no se siente acompañada en el proceso? Mira, la verdad es que uno es un análisis, porque nosotros todos los años hacemos y levantamos información de cómo estamos funcionando. Somos bastante autocríticos y creo que, aunque esté adentro, se ha avanzado bastante en el tema de ir incorporando y responder más también a las necesidades de las víctimas. Pero hay un punto que es fundamental, y es que la víctima tiene que voluntariamente querer aceptar nuestro servicio, ¿ya? Entonces nos ocurre muchas veces que la víctima no quiere, y por eso es que está la labor constante de poder nosotros convencer a la víctima. Nosotros tenemos diversos mecanismos, o sea, tenemos estos profesionales que hacen los primeros contactos, que le señalan que vaya, le ponemos en muchos casos a disposición, por ejemplo, vehículos. O sea, señora, usted no puede venir porque no tiene medios, tenemos un radiotaxi para que vaya ahí. Es que tengo niños chicos, traiga a los niños chicos, porque nosotros acá tenemos una sala donde los niños también están seguros ahí. Por eso es tan importante, claro, que las víctimas den algún tipo de relato, y ellas concuerdan en la manera que operaba este hombre. ¿Cuál era el modo operandi a la hora de realizar estos delitos, Manuel Díaz? Mira, siempre, primero, este es un sujeto, es un antisocial, no es un enfermo. Él es capaz de darse perfecta cuenta de lo que está haciendo. Lo que pasa es que no tiene ningún tipo de empatía. Tiende a cosificar a sus víctimas. Las trata como en un nivel de inferioridad. Entonces, él ejerce, en cada uno de sus actos, siempre ejerce violencia e intimidación. ¿Ya? Tenemos casos en que usa cuchillo, por ejemplo, lesiona gravemente a una víctima, a otra las golpea brutalmente. ¿Él la seguía? En la cara. ¿Él la seguía? La seguía. ¿Por qué? Porque esto ocurre siempre en horas de la noche, que tampoco es altas horas de la noche. Normalmente las víctimas venían de regreso de su trabajo, ¿cierto? Mujeres jóvenes, vemos ahí las edades, entre 19 y 26 años. Entonces, él la sigue y él actúa siempre sobre seguro, sabe en el lugar
que las víctimas ya van, porque además van transitando a su lugar, a su domicilio, y tienen en muchos casos que pagar, o sea, pasar por lugares que no hay muchas personas, no hay tránsito, no hay está luz. oscuro. Claro. Entonces, en ese minuto es cuando él se baja, las acecha, las agarra, y siempre por atrás también. Entonces, lógicamente, las condiciones, una mujer en ese sentido, ustedes podrán imaginar, yo creo que tal vez sea difícil, pero por lo menos algún nivel de imaginarse el impacto que puede tener en una víctima este tipo de agresión. Ángela, ¿tú sabes si es tremendo. las seguía desde antes, las analizaba con anticipación, No es que... o él acechaba a la mujer que estuviese ahí nomás? Él acechaba, no es que estuviera, porque además esto ocurre en un contexto de tiempo bastante limitado, Sí, pues. O sea, esto empieza el 13 de septiembre y lo último es a mediados del 17 de octubre. O sea, tenemos en un mes que comete esta serie de delitos y él las acecha en los momentos anteriores, ¿ya? Siempre hay una para ver dónde van, entonces ahí cuando él se asegura de que sea en un lugar que él esté sobre seguro. Pero es un oportunista. Claro, él ve que los factores que le favorecen la impunidad, por eso no es un tipo que esté en ningún caso con alguna perturbación mental. Pero eso es súper importante. Sí, él se da cuenta, él analiza, él es capaz de decir, en ese lugar, Ángela, esta mujer, entonces... Tú hablas de falta de empatía total, por la forma, el modus operandi que operaba este señor Manuel. Pero resulta que eso no es un eximente de responsabilidad, que es súper importante dejarlo muy claro. Absolutamente. No es una patología que uno pueda decir, él no está consciente de las brutalidades que está cometiendo contra esta mujer. Él está consciente. Entonces, por eso para nosotros, cuando el profesional se contacta y la víctima llega a trabajar, porque es el mismo profesional que atiende a todas, ¿ya? Él se hace cargo de todas estas víctimas y su primera atención cuando está la persona concurre, ¿ya? En esta etapa muy temprana es precisamente esta orientación, pero también contención, porque él tiene que ser capaz de ver qué es lo que necesita la víctima. Ahora, en los casos de este tipo de víctima, normalmente el primer requerimiento dice relación con una atención psicológica, una atención psiquiátrica, aparte que podría requerir una atención médica. Entonces, para esos casos, lo primero que se hace es derivarlas a una atención en la República para que puedan recibir atención. Estas víctimas todas recibieron atención psicológica a través de los servicios que da el Ministerio del Interior, ¿ya? Bueno, en su servicio de atención a víctimas. Después vamos a hablar como básicamente de todo este proceso, que es súper difícil cuando se denuncia, cuando todo lo que viene. Pero terminando también el tema de la personalidad de Manuel Díaz, una de las cosas que más llama la atención en el testimonio que vimos en la nota es lo disociado de este personaje. Claro. Porque él las atrapaba por atrás, le destapaba la boca o con un cuchillo, las metía al interior del auto, las golpeaba, las metía al interior del auto atrás y él adelante iba hablando como si fuera como el pololo. Sí. Le decía como si estuviera en una relación afectiva. Entonces uno dice, este gallo estaba totalmente loco. Y luego de que cometía el abuso sexual, la puso en el auto, en el asiento de adelante, y seguía conversando con ella como si nada hubiera pasado. Realmente es una personalidad, yo entiendo porque es totalmente imputable, pero es de una disociación y lo que uno entiende así como vulgarmente como una psicopatía impresionante. Sí, no es tan, o sea, en este tipo de delincuente es común esta forma, esta falta de empatía, esta falta que tienen, bueno, primero este carácter antisocial y esto de no poder sentir al otro como una persona que le duele, que le está generando un daño, sino que cosificarlo. Y por eso que hablamos de cosificarlo, porque lo transforma en una cosa a la cual yo someto, ¿ya? Y eso ocurre en este tipo de delitos, ocurre en otros también, ¿cierto? Entonces, esta cosificación que nosotros vemos del ser humano por otro ser humano
que no logra entender frente al sujeto que está al frente. Y de la mujer en este caso, además. En este caso, hablando mujeres. de esta naturaleza. Y ahí de podríamos delitos. pasar al tema de género, pero que es bastante más amplio. Pero asombra esa capacidad de ocupar dos roles absolutamente diferentes con un breve intervalo de tiempo y antes y después de cometer un delito tan repugnante al alma de una persona como es el abuso sexual. Claro, y bueno, por eso que las víctimas en estos casos, hay casos y acá también de víctimas que tratan y logran un poco superar este miedo y tratar de ver alguna vía de cómo, con tranquilidad, tratar de conducir para que no le genere tanto daño y ver, de entender cómo puede, de alguna manera, que este sujeto la deje, ¿cierto? Para que no le siga haciendo este daño. Eso ocurre, bueno, acá hay uno de los casos y también hemos sabido de otros casos en los que las víctimas realizan como tratar de darle a entender que les ha generado una simpatía especial, que pueden generar alguna relación posterior, entregarle alguna afectividad. Por ese lado también en estos casos de estos violadores seriales se ven estas situaciones, porque la estructura de personalidad acá es muy compleja. La verdad es que uno podría hacer los análisis, los expertos hacen grandes análisis respecto de la estructura de personalidad que tienen estos sujetos, porque la frialdad con la que actúan realmente a uno le parece abismante, porque está fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados. Exacto. Incluso dentro de la delincuencia, o sea, viéndolo, incluso allí llama la atención esta tipología. Este rasgo de su personalidad. Bueno, súper importante entonces entender que hay esta unidad de apoyo a víctimas y testigos y utilizar finalmente el apoyo especialmente psicosocial que se hace desde ahí. Ángela, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Antes, yo realmente agradezco este espacio y también quiero hacer un llamado a que las víctimas concurran, que vayan a la Fiscalía, que denuncien, porque nosotros como unidad y como Fiscalía en general, porque trabajamos siempre muy al lado de los fiscales, es poder darles esta atención y esta protección para que ellas sientan seguridad al momento de participar en el proceso penal. Y además en nuestra pantalla está el teléfono de Fonoviolencia contra la Mujer, el 1455, entonces, que es muy importante en estos casos de emergencia para guiarnos en los procedimientos que hay que llevar adelante. Son las 12 del día con 18 minutos. Juan Pablo Quiraltó tiene noticias que contarnos. Juan Pablo. Gracias, Monse. Estamos a cerca de un mes que comienza el Festival de Viña del Mar. Ayer lo comentábamos, las rutinas y los humoristas van a ser los grandes protagonistas. Hoy día está junto a nosotros nuestro querido Gigi Martin, triunfador del Festival de Viña del Mar, y nuestra querida Ceci Gutiérrez, que por años ha sido parte y ha estado ahí reporteando lo que es el festival. ¿Qué va a pasar realmente con los humoristas? ¿Cómo deben ser las rutinas? ¿Cómo se están preparando cada uno de ellos? Eso y mucho más lo comentamos al regreso. Una breve pausa comercial. Seguimos aquí en Contigo en la Mañana.